Benditos sean cada uno de ustedes, hermanos amados, en este día especial. Buen día para cada uno de ustedes. También para ustedes, hermanos y amigos, ahí en el canal del ministerio. Hoy la Congregación Apostólica de Restauración les va a bendecir a usted y a su familia. Bien, hermanos, hoy vamos a ver un tema, enseñar un tema es el término. El principio de dolores cuando inicia. El principio de dolores cuando inicia. En este tiempo, la teología y la ciencia del hombre, especialmente lo que ha iniciado la inteligencia artificial, ha hecho que Dios, su palabra, los tiempos de Dios sobre todo, pasen a ser como una especie en la mente humana y lamentablemente a veces de muchísimos creyentes, como un tema que tendrá su momento en que sucederá y que no se sabe cuándo será. Ese es el pensamiento de hoy. Y esto por dos causas. Número uno, porque el mundo de hoy es un mundo de tentaciones, es un mundo de pecado, es un mundo que, como hemos dicho, está en el tiempo de Noé. Y Jesús dijo que en el tiempo de Noé, como es hoy, no comprendieron y no comprendieron. Y cuando se quiere hablar de estos temas, la mente parece que entra a un escenario de su propia inteligencia artificial y empieza a surgir en las mentes de las personas. Dios es amor, Dios no creo que sea en este tiempo, tendré mis hijos, mis nietos, bisnietos, y pasará y como que Dios, su palabra y sus tiempos son como relegados, sacados de las necesidades que hoy tienen las familias. Que indudablemente hoy mucha gente quiere escuchar lo que su corazón quiere. Es decir, buscan su satisfacción personal en vez de buscar a Dios. Y esto hace que los eventos que hoy vienen sucediendo en el mundo pasen a ser indiferentes, pasen a ser como cualquier noticia que los da algún diario, algún canal, alguna video en el YouTube o en alguna página social. O sea, pasa desapercibido para muchísimas personas, muchísimos creyentes de hoy. Y indudablemente el plan de Dios continúa su marcha. Por eso que hoy vamos a estar hablando realmente cuándo inicia el principio de dolores.
septiembre del año 2024 compartimos con ustedes que en el calendario hebreo comenzaba el nuevo año 5785. Y aquí quiero aprovechar algo porque ha habido un error en la imagen que les alcancé. Ahí dice 5 años, 5785 y dice guión 5790. Ahí debe decir 5789. Corregiremos esa imagen y publicaremos nuevamente esa imagen. Entonces, en septiembre del año pasado, dimos una enseñanza sobre el nuevo año espiritual para nosotros, en base al calendario hebreo. Hoy son mediodía en Israel. Acá es 10 de agosto 2025, pero en Israel es 10 de agosto 5785. Ellos no se basan en nuestro calendario gregoriano, como se le conoce, sino en el calendario hebreo. ¿Y qué entendimos con el inicio de este nuevo año espiritual que comenzó para nosotros en septiembre 2024? Entendimos que iniciaba un periodo de 5 años de transformación, de cambios en el aspecto climatológico, en el aspecto de la creación, disculpen, de la creación, y hoy estamos viendo efectos climatológicos en todo el mundo, diferentes regiones, zonas. Usted debe ser, seguramente está informándose de esas ocurrencias, ciclones, terremotos, sismos, maremotos, olas de calor intensas, olas de frío realmente intensas, guerras en alguna región. Y también dijimos que iban a haber cambios en la humanidad. Hoy, hermanos amados, estamos viendo cómo el antisemitismo, es decir, el movimiento antijudío que tenía muchas evidencias en el Medio Oriente, esto ya ha tomado mucha línea, mucho movimiento aquí en Occidente. Hay naciones que ya se han proclamado antisemitistas. Sus autoridades lo han declarado así. Hay personas que realizan movimientos antisemitistas. La humanidad está teniendo transformación. Y no solamente la creación y la humanidad, sino también la iglesia misma. Sí. Por cuanto como que se han alejado más y no han entendido el fundamento del patrón bíblico para que un creyente conozca a Dios y a su palabra. Esto está haciendo que la apostasía que empezó en los tiempos del apóstol Pablo, a estas alturas, después de muchísimos siglos, la apostasía está alcanzando niveles que creo no imaginábamos. Hoy hay creyentes que por los temas que está pasando en el Medio Oriente, hablan mal de Israel con cólera, con ira, sí, creyentes, por desconocer este patrón bíblico del cual le hablo. Hoy hay diversas doctrinas en la Iglesia de Cristo aquí en Occidente.
la teología y la ciencia humana vienen anunciando momentos, vienen anunciando tiempos, eventos apocalípticos alejados del contexto de la palabra de Dios. Pero sí, hay algo en lo que estamos de acuerdo, que Jesús el Mesías viene pronto, y yo les digo muy pronto. Y quiero comenzar esta enseñanza con esta pregunta. ¿Estamos hoy en las cosas del principio de dolores? Realmente en estos días y en este tiempo, ¿estamos en el principio de dolores? Hoy, agosto, hermanos amados, si la familia, si el creyente gentil, yo también soy un gentil, porque no hemos nacido en Israel, así como usted. Si la iglesia, si las familias hoy no aceptan o no entienden que existe un patrón bíblico, un fundamento bíblico para conocer a Dios y su palabra, indudablemente que van a ser llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier viento de ciencia, y eso indudablemente va a ser muy triste después de lo que hoy voy a compartir, sobre todo en una parte cuando habla, y eso es lo que me anima ahora más, me impulsa más, hermanos amados, a ser más osado en cuanto a compartir las escrituras y el evangelio. Cuando hoy somos un poco más de 7,000 millones de personas en el mundo. Pero esta generación va a ver como un cuarto o la cuarta parte de las personas morirán. ¿Usted se imagina un cuarto de 7,000 millones? Es algo impresionante. Por eso hoy hay que aceptar, creyentes y familias, que existe un patrón bíblico para verdaderamente conocer a Dios y su palabra. ¿Y dónde está ese fundamento? Esto lo venimos hablando ya varios domingos en este año, a fin de que, hermano amado, esto no es inteligencia artificial. Esto es la inteligencia de Dios, del Todopoderoso, del que tiene todo el poder y el control del mundo. En Isaías 2, versículo 3 dice, de Sión, ya sabemos que Sión es Israel. Dice, de Sión, de Israel, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Primer fundamento. Segundo, en Hechos 1, versículo 8. ¿Qué entendemos ahí? Después que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y los discípulos, que fueron 20, que fue el primer Pentecostés, Jesús les dijo
antes de este Pentecostés, que cuando el Espíritu Santo venga sobre sus vidas, les dijo al judío, y vuelvo a repetir, al judío, me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, ya al judío mesiánico, tú serás mi testigo ahí en Jerusalén. Es decir, tú eres el que enseñará. Y después le dice hasta los confines de la tierra. Es decir, ustedes, judíos mesiánicos, testigos de Jesús, el Mesías, enseñarán mi palabra hasta los confines de la tierra. Este patrón, hermanos amados, como hemos dicho, tiene un rompimiento a mediados del siglo III. Ya usted sabe esa historia de Constantino y la persecución de los judíos, y indudablemente la diáspora de los judíos fuera de Jerusalén y de Israel. Así se quedó el gentil creyente y empezaron, como en el día de hoy, a querer entender, a querer interpretar, a querer encaminar a mucha gente en las Escrituras y en el Evangelio de una manera doctrinal, de una manera denominacional. Perdieron el patrón bíblico, es decir, no tuvieron, como hasta el día de hoy, ninguna cobertura de enseñanza de algún judío mesiánico que los guíe en la fe verdadera. Ese patrón, hermano amado, se rompió. Y por muchos siglos, por muchísimos siglos, porque recientemente, en este siglo XXI, recién en Jerusalén, se han levantado para esta última generación nuevos pastores creyentes en el Mesías. Y ya han comenzado en 2, 3 naciones a ir, cada uno en su lengua, sea en castellano o sea en inglés o otro idioma. Llevando ¿qué? Como testigos de Jesús el Mesías, llevando la asignación que Jesús, su Mesías, les indicó. Los gentiles del libro de los Hechos y de todo el evangelio que conocemos nosotros los gentiles, todos tuvieron como cobertura a un pastor, a un ministro judío mesiánico. Y resalto esto porque a consecuencia de ello es que hoy hay muchas divergencias, muchas doctrinas, y indudablemente se perdió la unidad del Espíritu. Quien le habla actualmente tiene una cobertura de uno. En cuanto a la enseñanza, tiene una cobertura de un pastor judío mesiánico. Gloria al Padre. Y esto me permite justamente poder enseñar la fe verdadera. Estamos en las cosas del principio de dolores. Estamos en las cosas del principio de dolores. Busque usted Mateo 24 en su Biblia. Quiero que me siga. Yo uso la versión Pejita. Bueno, como se puede entender y comprender. No soy muy en los temas de pronunciación inglés o algo parecido, pero sí tengo la lengua del Espíritu, hermano.
Busque Mateo 24. Vamos a leer varios versículos, del 3 al 14. Acá hay dos cosas muy importantes para poder entender el principio de dolores. Primero, aquí ya hemos identificado esto. El año 2022, hermano, ahí en el canal del ministerio puede usted buscar en el menú. Enseñamos todo el año 2022. Enseñamos cada capítulo del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a refrescarlo, este pasaje, y indudablemente siempre nuestro Padre Celestial, Él es el que añade el entendimiento. No es que lo que entendimos el año 2022 quedó ahí. No lo enmarcamos. Dejamos que el río del Espíritu fluya. Y hoy vamos a compartir para estos días, entender. Estamos en los postreros, en el principio de dolores. Hermano amado, nosotros tenemos que ser una generación de entendidos, para que usted no se vaya ni a la izquierda ni a la derecha, sino poner los ojos en aquel que es el que inicia nuestra fe, Jesús, nuestro Mesías. Y aquí vamos a encontrar en Mateo 24, de 3 al 14, el primer evento de Dios, la gran tribulación. Porque como ya hemos enseñado, Mateo 24, Jesús nuestro Mesías profetiza dos eventos. Profetiza la gran tribulación y el gran juicio de Dios. Vamos a leer entonces. Y la otra cosa que le dije que vamos a ver en esta pasaje es un libro que también hemos escrito, que los menciono cuando lleguemos a eso. Vamos a leer entonces el versículo 3. Habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado: dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esta pregunta fue justamente el título del libro que escribimos el año 2024, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo, que da mucha luz justamente sobre estos tiempos, que le animo ahí, hermano del canal del ministerio, al final, lo que usted ya verá en el video, seguramente le vamos a añadir algunas referencias. Es una ofrenda muy, muy, muy simbólica. Versículo 4. Contestándoles Jesús dijo: cuiden que nadie los engañe. Y esta palabra no solo será para el tiempo de la gran tribulación, sino también para el momento previo, para estos días. Cuiden que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Versículo 6. Entonces escucharán de calamidades y noticias de guerras. Miren que no sean turbados, es decir, miren, cuidado que les quiten la paz. Que vamos a, como les dije,
aquí está prácticamente los momentos de la gran tribulación. Miren que no sean turbados, miren, cuidado que les quiten la paz, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero no es el fin todavía, o sea, no es el gran juicio de Dios. Es el segundo evento de Mateo 24. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Pero, ahí viene, todas estas cosas serán el principio de dolores. Quiere decir que estos 4 momentos, estos 4 eventos que vemos hoy, eso es el principio de dolores. Quiere decir que estos momentos se van a dar en el momento de los 7 años en que el hombre de pecado se va a manifestar, o el anticristo como se le conoce. ¿Por qué decimos que en este pasaje encontramos 4 momentos? En este pasaje encontramos los 4 caballos, los 4 jinetes y los primeros 4 sellos. Los primeros 4 sellos del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Quiere decir que los primeros 4 sellos van a producir el principio de dolores. Solo es el principio. ¿Qué estamos hoy? Hoy, hermano amado, sí, estamos 10 de agosto, sí, pero este tiempo, hermanos amados, no es el principio de dolores. ¿Qué es lo que se tiene que manifestar? Los 4 sellos del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Quiere decir que para que ocurra el principio de dolores, lo primero que se tiene que manifestar es el hombre de pecado, que vamos a estarlo viendo. Hoy todavía no se manifiesta. Siempre les he dicho, hermanos amados, si usted ha escuchado, hermano, amigo, ahí en el canal del ministerio, todo lo que hoy estamos viendo, Dios siempre nos va a dar una muestra de lo que Él va a hacer, pero no lo hace a nivel mundial. No es una, por decirles, una guerra a nivel mundial, un terremoto a nivel mundial, no. Son sectores, cosas y temas regionales. Pero los 4 sellos, los 4 caballos con sus 4 jinetes, que producirán la gran tribulación, el principio de dolores, esto será cuando en plena apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. La cumbre de la apostasía, la manifestación del hombre de pecado aún no sucede. Que es ahora Dios nos muestra, como decía un tema de alabanza, ¿no? Hay muchos ciegos, pero qué peor ciego que no ve el tiempo de Dios. Mucha gente está viendo el tiempo de la ciencia, el tiempo de la teología, y a Dios lo dejan y lo apartan. Entonces, como hemos dicho en este pasaje de Mateo 24, encontramos los 4 caballos, los 4 jinetes y los primeros 4 sellos del libro de Apocalipsis, capítulo 6, que lo vamos a leer. Y mire, y lo voy a enlazar con lo que Jesús, nuestro Mesías, profetizó en cuanto al primer evento, la gran tribulación.
Busque el libro de Apocalipsis y vaya usted al capítulo 6. Yo le espero. Es bueno que los hermanos de la congregación recuerden, refresquen, y usted, hermano, ahí del canal del ministerio, lo sepa. Está rica esta agüita de Jamaica, ¿no? Parece rojito es, pero es rico. Vamos entonces, Apocalipsis 6. Vamos a leer los 8 primeros versículos. Después vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, porque son 7 sellos. Y escuché a una de las 4 criaturas vivientes que decía como con voz de trueno, ven y ve. Entonces vi, y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y se le puso una corona y salió venciendo de modo tal que vencerá. Este primer caballo lo vemos en Mateo 24, en el versículo 5, cuando dice, yo soy un ungido y engañará a muchos. El caballo blanco. A veces hay creyentes y líderes que piensan que este es el caballo blanco de Jesús el Mesías. El caballo blanco de Jesús el Mesías recién aparece en Apocalipsis 19, el jinete del caballo blanco, ¿no? Que viene justamente para tomar a este hombre de pecado y juntamente con el falso profeta los envía al lago de fuego después de vencerlos en la batalla de Armagedón. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, escuché a la segunda criatura viviente que decía, ven. Enseguida salió otro caballo rojizo. Y al que estaba montado sobre él se le permitió quitar la paz de la tierra. No dice la paz de una región, la paz de Norteamérica, Sudamérica, Europa, no, de toda la tierra. Ya estos son eventos en toda la tierra. Para que así se mataran unos a otros y se le entregó una gran espada. ¿Dónde vemos esto? En el versículo 6, ¿no? Cuando les dije hace un rato y señalé que turbados tienen que ver con quitar la paz, ¿no? ¿Qué dice el versículo 6 de Mateo 24? Dice, se escucharon calamidades y noticias de guerra. Miren que no sean turbados. O sea, habrán noticias, no guerra, noticias de guerra, de calamidades, se anunciarán, viene esto, va a suceder esto, pero a nivel mundial. ¿No? Pero ¿qué dice la profecía de Jesús? Pero este no es el fin todavía. Este es justamente el segundo sello. Este caballo rojizo y su jinete, que indudablemente es un demonio, parte del ejército de las tinieblas, viene a, no, perdón, este es un ejército de Dios, que viene justamente, ay, disculpen, me he confundido acá. Cuando este caballo rojizo es un caballo de las tinieblas, es un demonio de las tinieblas, que causa que quita la paz de la tierra, empiezan a anunciarse calamidades, empiezan a anunciarse posibles guerras, noticias de guerra, como dice el versículo 6 de Mateo 24. Y
Vamos al tercer sello. Y cuando abrió el tercer sello, escuché a la tercera criatura viviente, que decía, ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Luego escuché una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes que dijo: una medida de trigo por un denario y 3 medidas de cebada por un denario, y no dañes el aceite ni el vino. Este tercer sello lo encontramos en el versículo 7 de Mateo 24, que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí están las guerras, producto de una guerra mundial. Indudablemente usted sabe que una guerra mundial afecta el comercio, se destruye el intercambio comercial. Una vez le compartí que el comercio internacional prácticamente casi el 70% es vía a través de los mares, a través de los barcos, por la carga que tienen que transportar. Para aviones, por aviones es el 30%, es una carga de menos tonelaje de transporte. Entonces, si las guerras afectan a estos traslados, indudablemente, ¿qué va a suceder? Va a haber muy poca oferta de productos y va a haber muchísima demanda. ¿Y qué pasa con eso? Los precios alteran, los precios suben, y aquí se hace una comparación en Mateo, en Apocalipsis 6, aquí en el tercer sello, de que una medida de trigo será un denario. Es cuando usted ve el equivalente a un denario, una medida de trigo, es decir, una cantidad pequeña de trigo costaría un denario, que es altísimo. Los precios se alterarán. Y esto indudablemente, como dice el tercer sello, tenía una balanza en sus manos, indudablemente va a producir hambruna en el mundo. No en una región, no en un país, sino que esto será mundial. Versículo 7 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el cuarto sello, este cuarto sello, hermano amado, es lo que cuando lo leía en esta semana, inclusive hasta hoy en la mañana, me ha causado mucha impresión y más ánimo, más impulso por hacer algo más de lo que vengo haciendo, a fin que familias, inclusive creyentes, tengan más entendimiento de estos tiempos y de los planes de Dios y de cómo perseverar para realmente tener los beneficios de la vida eterna. Escucha. Versículo 7 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el cuarto sello, escuché a la cuarta criatura viviente que decía: ven y ve. Entonces vi, aquí está el apóstol Juan recibiendo estas visiones. Y he aquí un caballo amarillento, el cuarto caballo con su cuarto jinete. Y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Seol lo seguía. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Y se le dio autoridad. Fíjese, hermanos amados, un demonio de alto rango en las tinieblas
¿Quién le da esa autoridad? Esa autoridad no se la da Dios. Es el mismo dragón. Y usted sabe quién es el dragón. Entonces vi, y he aquí, un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Seol lo seguía. Y se le dio autoridad, escuche bien, esto no es inteligencia artificial, esto es la verdad de Dios. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con peste y mediante las bestias salvajes de la tierra. Más de 300 millones de personas aproximadamente, este cuarto sello, este cuarto jinete, se llevará a muchísima gente. Escuche bien, hermanos, muchísima gente de esta nación, de las naciones que conocemos en el mundo. La tercera parte serán llevados, ¿a dónde dice? Al Seol. ¿Qué es el Seol? El Hades. ¿Qué es el Hades? Lo que hoy conocemos, el infierno. Espero que este hermano amado caiga en su corazón y realmente se impulse usted a compartir, a no solamente estar al día en la ciencia del hombre ni en las teologías, sino en lo que le espera a muchísimos millones de personas. Y ahí pueden estar nuestras familias, nuestros amigos, gente que conocemos de repente en otras naciones y que aún no se han vuelto a Jesús con arrepentimiento sincero. ¿Y esto dónde está? En el mismo versículo 7, ¿no? Este cuarto sello, este cuarto caballo, este cuarto jinete, lo encontramos después de cuando dice, ¿por qué se levantará nación contra nación y reino contra reino? Este es el tercer sello, pero que dice, y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Pero mucha gente en ese tiempo pensará que es el fin. No. Jesús dice, profetiza, pero todas estas cosas recién es el principio de dolores. Entonces, ¿qué tenemos que entender hoy, hermanos amados? Amigos ahí en el canal del ministerio, que los 4 sellos, los 4 caballos y sus 4 jinetes producirán las cosas del principio de dolores, que es el primer evento de Mateo 24, la gran tribulación. Hoy no estamos todavía, como hemos dicho, en la cumbre de la apostasía, ni el hombre de pecado se ha manifestado o el anticristo, para que suceda la apertura de estos sellos. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente, algo también sobre el principio de dolores, pero en cómo él lo transmite. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 al 5, que dice, y que cuando digan paz y seguridad, entonces repentinamente sobre ellos la destrucción, como con dolores de parto a mujer embarazada. Y no escaparán. Pero ustedes, hermanos míos, no estamos en tinieblas, para que aquel día nos alcance como ladrón. Sí, porque el ladrón llega y no se sabe en qué momento, en qué hora, en qué tiempo, ni en qué fecha, pero sí en el tiempo.
5, porque todos ustedes, todos nosotros, hermanos amados, somos hijos de luz e hijos del día. Y no son hijos, y no somos hijos de la noche, ni mucho menos hijos de las tinieblas. En este escenario, hermanos amados, de estos pasajes, la verdad que está por venir, el escenario es que en la gran tribulación tiene que manifestarse el hombre de pecado o el anticristo, como se le ha puesto aquí en Occidente. Que nadie los engañe. Vuelvo a repetir, que nadie los engañe. Aquí es bien claro el apóstol Pablo y lo que he dicho recientemente antes. Segunda de Tesalonicenses. Seguimos con Tesalonicenses, pero ahora el segundo. La segunda epístola a los Tesalonicenses. Y vamos a leer el capítulo 2, los 3 primeros versículos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Mesías, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, es decir, cuando Jesús venga a tomar a los que son suyos, o arrebato, como es la palabra que se toma aquí en Occidente. Pero el verdadero término es los tomados por el Señor. Así lo entiende el judío testigo de Jerusalén. Porque es hebreo. Os rogamos, hermano, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no pierdan la paz, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3. Nadie os engañe. Vuelvo a repetir, nadie os engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá, es decir, Jesús nuestro Mesías, sin que antes primero venga. En la versión hebrea dice la desobediencia. En plenitud, indudablemente. Pero aquí en Occidente, muchas Biblias dice la apostasía. Antes tiene que venir la desobediencia o la apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Pero ¿qué pasará? Y este es otro evento, hermano amado, que ya en su momento les dije, me da tristeza, me impresiona mucho, porque ¿cuántos hoy y seguirán escuchando el evangelio, seguirán viendo este video, seguirán escuchando, pero cuando el hombre de pecado aparezca o el anticristo, al inicio, escuchen bien, al inicio de los 7 años, la escritura dice que toda la tierra, es decir, todos los que no son, y hoy puedo decir que no son de la Israel espiritual, de la Jerusalén espiritual, los gentiles, creyentes redentivos, los que no son, irán en pos del anticristo. Lo seguirán. Apenas se manifieste, lo van a seguir. Por no haber entendido el amor verdadero. Por no haber entendido el patrón bíblico, el fundamento de Dios
para que le conozcamos a Él y conocer su palabra. Apocalipsis 13, tome nota o búsquelo un momento. En el versículo 3 dice, y toda la tierra se asombró e iba en pos de la bestia salvaje. A esto es lo que hago referencia. Apenas aparezca el hombre de pecado o anticristo, dice, toda la tierra va a ir en pos de ella. ¿Por qué? ¿Por qué ese momento? ¿Por qué no va a haber algunos años, algunos meses, algunos días? No, es en ese momento. Aparece y muchos ya irán en pos de ese anticristo. El apóstol Pablo nos dice el porqué de esa decisión espiritual tan rápida. Indudablemente, porque no conocieron el amor verdadero a Dios. Segunda de Tesalonicenses, no olvide este pasaje, hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. ¿Qué dice? Porque la venida de aquel inicuo, es decir, del anticristo, voy a hablarle como lo hablan aquí en Occidente, será conforme a la operación del dragón. Yo cuando escribo Satanás, hermano, escribo con minúscula y sin acento. ¿Para qué darle honra al dragón? Con todo poder, dice. Esa será la autoridad que tendrá este dragón. Señales, dice, con todo poder, señales y falsos prodigios. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los perdidos, por no haber aceptado el amor verdadero, mediante el cual podrían haber sido salvos. 11. A causa de esto, Dios mismo, hermanos amados, les enviará una operación de engaño para que crean en esa falsedad, para que crean en el anticristo. Qué impresionante esto, hermanos amados. Veremos a mucha gente, familiares nuestros, creer en ese sujeto, en ese inicuo. Versículo 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que prefirieron la iniquidad. Cuando leo este pasaje, hermanos amados, todo mi ser se constriñe. Y en ese momento pienso que no estoy haciendo suficiente aún para que familias, personas que conocemos, vecinos nuestros. Usted sabe, hermanos amados, que aquí donde yo vivo es en una torre de un condominio. Hay un WhatsApp. Siempre comparto y siempre le digo al Señor, ojalá, Padre, en algún momento despiertes el corazón de estas personas. No es fácil, como dije hace un momento, la ciencia. Hoy la inteligencia artificial, usted no sabe lo que la inteligencia artificial producirá en los próximos años. No se imagina, hermanos amados. La gente no va a necesitar ir donde está el hombre de pecado, sino que a través
de la inteligencia artificial, usted sabe que eso pueden producir falsedades, como dice aquí el apóstol Pablo, señales y falsos prodigios. Y entonces, como toda esa gente estará con una operación de engaño por parte de Dios, al no haber aceptado el amor verdadero ni la verdad, creerán sus señales, creerán sus prodigios y no van a necesitar viajar ni hacer turismo donde está, en su celular, en la laptop, en la tablet, en la televisión. Y ahí los que tienen, lamentablemente, y no quisieron el amor verdadero, no quisieron la verdad, verán y creerán porque Dios les envió esa operación de engaño a fin de que crean esa falsedad. Es bien impresionante. Ojalá usted, hermano amado, se sienta con este peso de que aún lo que estamos haciendo no es suficiente. No es suficiente. Sabemos que hay dureza a nuestro alrededor. Sí, pero no bajemos nuestro quehacer. La dureza, dice, la maldad aumentará, pero que siga eso, pero Dios siempre va a levantar judíos mesiánicos en Israel y va a levantar gentiles creyentes redentivos aquí en Occidente. Hay un remanente, hermanos amados. No todos estarán con el espíritu de engaño, que entrarán a estos 7 años, como les envié en la imagen. Después de estos 5 años que empieza el 2025, yo no sé si será terminando a la mitad, al inicio, porque siempre recuerdo, no podemos saber la fecha, no podemos saber la hora, pero sí el tiempo. Y llegar a entender el calendario hebreo no es fácil. Ellos tienen otro cálculo de los años. Este año todavía, por ejemplo, vamos a seguir coincidiendo en el día 24, que nosotros festejaremos la fiesta de Hanukkah. En su momento se les enseña. Pero va a haber otro momento, otro año, que esto se adelanta. Como recuerdo el año pasado, celebramos el nuevo año espiritual según el calendario hebreo, más o menos la primera semana de septiembre. Ahora va a ser la última semana de septiembre. Los calendarios, si bien es cierto, no son iguales y el no ser iguales, no nos permite saber ni la fecha ni la hora, pero sí el tiempo. Sí el tiempo. Pero aquí viene otro tema. Usted dirá, pero ¿cómo en esos 7 años Dios va a enviar un espíritu de engaño? Mire, en ese momento de inicio de los 7 años, la Israel espiritual, que hoy sabemos es la Jerusalén espiritual, todos los judíos creyentes en el Mesías, todos los creyentes redentivos gentiles y que creemos en el Mesías, veremos ese momento. Estaremos los 3 años y medio iniciales viendo todo ese acontecer, pero también veremos algo que nos dice el apóstol Pablo. Hay algo que detiene para que el hombre de pecado, el inicuo, no se manifieste aún. ¿Qué es lo que lo detiene? Vamos a Segunda de Tesalonicenses.
erróneamente, y esto tengo que decirlo, erróneamente, por cuanto la iglesia no entiende el poder, no entiende aún todavía, hablo en términos generales, pero con muy poquísimas excepciones y esperemos que ese remanente crezca y como será porque ya algo el Señor me está indicando cómo será el nuevo año espiritual que será 20, que creo que es 23 de septiembre de este año, o sea, el próximo mes. Cuando el hombre de pecado se manifieste, estaremos la Jerusalén espiritual, pero también estarán aquellos que no aceptaron el amor verdadero ni la fe verdadera. Hermano amado, ahí habrán aún creyentes de hoy y muchísimas familias, muchísimas. Pero, ¿qué es lo que va a ser quitado? ¿Qué será quitado de en medio? ¿Qué será quitado para que comience el principio de dolores? El apóstol Pablo nos dice qué detiene esta manifestación. Tome nota, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Pero ahora ustedes saben lo que lo detiene. Los tesalonicenses sabían para que sea manifestado a su tiempo. ¿Quién? El hombre de pecado. Porque el misterio de iniquidad ya empezó a trabajar. Fíjese, en los tiempos del apóstol Pablo ya había comenzado a manifestarse el ministerio de la iniquidad. ¿Qué es el ministerio de la iniquidad? La confusión. Ya en los tiempos del apóstol Pablo había sectas que hablaban de Jesús, judíos que creían en Jesús, pero querían que los gentiles se circunciden. Y habían gentiles que les costaba realmente seguir la obediencia de la ley, la obediencia del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y cuando digo el poder del Espíritu Santo, es que en el Espíritu Santo podemos entender la ley, no la letra, sino la ley. Lo que realmente Dios quería. Bueno, de eso hemos hablado. Solo que dice, ciertamente, cuando el que ahora lo detiene sea quitado de en medio. Aquí, como dije hace un ratito, la iglesia tiene un error. Cuando dice este versículo 7 de segunda de Tesalonicenses, les han enseñado erróneamente. Dice, la iglesia ya no estará, sino que Jesús el Mesías va a ocurre el arrebato. Entonces, los que hoy están y dicen, no tengo por qué preocuparme, ya estoy asegurado, ya que el resto vendrá por el resto, pero por mí dice que no. Qué error, hermanos amados. Qué error. Ojalá, es mi anhelo, que todos los creyentes sean parte de la Israel espiritual. Pero es muy determinante salir de un espacio espiritual e ir al espacio espiritual de la fe verdadera y del amor verdadero. Entonces, realmente, ¿qué es lo que detiene aún para que el hombre de pecado no se manifieste? Versículo 8. Entonces dice,
Una vez quitado lo que tiene que quitarse, será manifestado el inicuo, a quien nuestro Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y lo nulificará con la manifestación de su venida. Esto ocurre en el capítulo 19. Busque ahí cómo este inicuo o bestia salvaje más el falso profeta, un ángel los toma y los envía al lago de fuego. Eso ya hemos enseñado. ¿Qué será quitado de en medio? Todavía no hemos dicho qué será quitado de en medio. Antes que aparezca el hombre de pecado o el inicuo, y antes de las cosas del principio de dolores, hermano amado, lo que va a ser quitado es la gracia de salvación, el don de Dios, que el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 7 y 8 enseña, para manifestar en las edades venideras la grandeza de la riqueza de su gracia y su bondad, la cual mostró para nosotros mediante Jesús el Mesías, porque es por su gracia que hemos sido salvos mediante la fe. Y esto no surgió de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Qué nos dice esto y lo que estamos enseñando? Detenida esta gracia, antes que se manifieste el inicuo, aún familias, personas que conocemos, pueden acudir al don de Dios, suplicar, como hoy, hermanos amados, quiero darle un dato. En Jerusalén hay judíos que han comenzado a clamar por Jesús el Mesías. ¿Sabes que cuando comencé a leer eso me llenó de tanta alegría, de tanto entusiasmo? Dije, Señor, hay algo que estás por hacer ahí en Jerusalén, Israel. Hoy hay poquísimos. Pero hermanos amados, esto también tiene una consecuencia. En la medida que hay más judíos creyentes en el Mesías, la puerta de los gentiles se cierra. Es decir, menos oportunidad para los gentiles a ser salvos. Menos. De eso también hemos enseñado. Antes de que aparezca el inicuo, será quitada la gracia de salvación, el don de Dios. ¿Por qué? Porque ya dijimos hace un rato, cuando el inicuo se manifiesta, hay dos tipos de personas. El que es parte de la Israel espiritual y el que no aceptó la verdad ni el amor verdadero. Y ahí habrán seguramente algunos creyentes que al ver lo que no creyeron y pensaron que iban a ser arrebatados antes que el inicuo, el hombre de pecado, se manifieste, se despreocuparon de conocer la verdad y el amor verdadero. Ahí verán. Y ya no hay chance para el don de salvación, para un arrepentimiento sincero, sino que por solamente, escuche bien, porque serán momentos muy terribles esos 7 años, porque los días son cortos, hermanos amados, son muy cortos. Y hemos hablado de esto, hemos hablado hace un rato de los 4 sellos y sobre todo los 3 últimos sellos que son los más terribles que la humanidad vivirá.
Hemos hablado también, si bien es cierto, la Jerusalén espiritual en esos 3 años y medio, como dice el profeta Daniel en 12:1 y 3. Vamos a leer. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será tiempo de aflicción cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Y en aquel tiempo algunos de los hijos de tu pueblo serán librados, todos aquellos que están inscritos en el libro. Es decir, manifiesto el hombre de pecado, habrán familias, personas, aún creyentes, aún que fueron parte del pueblo de Dios, porque una de las profecías de Jesús el Mesías dice que aún los escogidos serán engañados. Hermano amado, ¿cuánto nos toca ser firmes? Y dice el profeta Daniel que algunos serán librados. ¿De qué? De esos 3 años y medio. No es que venga el arrebato, eso hemos enseñado, sino que Jesús el Mesías a la Jerusalén espiritual, es decir, a los judíos mesiánicos allá en Israel, dice que los llevará al desierto a sustentarlos durante este tiempo. De eso enseñamos. Por eso dice serán librados. Si usted lee todo a Daniel 12, ahí se va a encontrar con algo también que le va a añadir. Ojalá entiendan, hermanos y amigos del canal, del ministerio. Entonces, y enseñamos el año pasado cruzando el Mar Rojo, ¿no? Justamente le animo, voy a tratar de, son 2 enseñanzas, a compartirlo por el Facebook. Usted lo puede encontrar ahí, hermano, en el canal del ministerio Cruzando el Mar Rojo, parte 1, parte 2. Léalo. Habla justamente sobre esa parte del pueblo de Dios que será librado. Y usted dirá, sí, pero los va a llevar al desierto a los judíos mesiánicos. Y acá en Occidente, hermanos amados, la Escritura no habla de eso. Que nos afectará, sí. ¿Qué hará Dios para protegernos? Hermano amado, no quiero especular, pero deben haber 1 o 2 lugares que, así como los judíos mesiánicos en ese momento de los 3 años y medio serán llevados, dice, al desierto. No quiero decir a dónde serán llevados, ni posiblemente a dónde, pero aquí en Occidente también los que somos creyentes, redentivos gentiles, que perseveramos en la obediencia a Dios y la fidelidad a Jesús, nuestro Mesías, ¿qué sucederá? ¿Habrá alguna nación? ¿Habrá alguna ciudad? Todo en el camino, pero estemos muy, 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 muy entendidos, hermanos amados. ¿Qué sucede en los países? ¿Qué sucede? Hay países, como les dije, que ya tomaron su decisión de ser antisemita, están queriendo establecer el comunismo, como ya les dije, de todas maneras, y ya sabemos que el comunismo es el brazo político del nuevo orden mundial, ¿no? El anticristo saldrá del nuevo orden mundial. O sea, primero tiene que establecerse el nuevo orden mundial. Y acá hay algo que le quiero decir para que usted también entienda. No sé si tendrá noticias ustedes del Medio Oriente, de esta guerra que viene afectando a Israel, pero indudablemente, hermano amado,
Israel nunca será destruida. Como hemos dicho, revise usted Isaías 62, los 3 primeros versículos. Y hermano amado, hoy aún los escogidos van a poder tener, o sea, aquellos que ya entendieron el fundamento del patrón bíblico para conocer a Dios y su palabra, y que seguramente esto va a ir aumentando a partir del nuevo año espiritual. Vamos a ir viendo eso tanto en Jerusalén como aquí en Occidente. Pero a pesar de eso, muchos escogidos, si empiezan a escuchar más al hombre antes que a Dios, el profeta Daniel dijo bien claro, la ciencia aumentará. Hoy vemos la ciencia. Hay una ciencia de inteligencia artificial que está comenzando a tomar posesión. Hasta donde he leído el día de hoy, esto está en manos de un grupo económico muy fuerte. Pero sabemos que hay un orden, que es el cuarto reino, que lo va a tomar. Y tiene mucho dinero para tomarlo, muchísimo dinero. Y al tomarlo, porque la inteligencia artificial, escuché a uno de los que comentaba, es una arma, como decimos aquí en Latinoamérica, de doble filo. Puede ser usado para bien o puede ser usado para mal. ¿Por qué? Porque es el hombre el que alimenta los datos y refleja lo que quiere reflejar. Jóvenes, este es un llamado de Dios. La inteligencia artificial no es una fuente de vida. Es una fuente de confusión, es una fuente de lo que el hombre quiere, es una fuente prácticamente en que tu mente se va a confundir. Como decía por ahí yo en mis tiempos, más confundido que Confucio. Jóvenes, resalto esto que dijo Jesús un día. Escudriñen las escrituras porque en ella añaréis vida. ¿Qué vida desean? ¿Vida eterna o la vida de muerte espiritual? Ya hemos tratado qué se consigue con la vida de muerte. Y no hablo de física, la espiritual. Hemos iniciado una serie. Y no es una serie de inteligencia artificial, es la ciencia de Dios. La ciencia de Dios que tiene que aumentar. Hoy hay mucha ciencia artificial del hombre en el mundo. Pero hay que volver a la ciencia de Dios. Y esa es la serie que hemos comenzado este año. De volvernos a Dios con todo el corazón. Y con arrepentimiento sincero. Y con esto termino. Hechos 17, versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de extravío, ahora ordena a todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, familias, que en todas partes todos
se arrepientan. Hermano amado, esta es la última generación, este es el último llamado de Dios para esta generación en la que vivimos. Los días son muy cortos, hermanos amados. Arrepentimiento sincero escudriña las Escrituras. Ese debe ser tu primer anhelo. Deja el internet, deja la inteligencia artificial para tu juego, una cosa por ahí, pero no es tu verdad. La única verdad está en Dios, en Jesús nuestro Mesías y en el poder de su Espíritu Santo. Son el amén, son la verdad absoluta. Que Dios los bendiga ahí, hermanos y amigos del canal del ministerio. La Congregación Apostólica de Restauración los ha bendecido. Ahora me quedo con los hermanos de la congregación para hacer algunos anuncios. Bendiciones.